comercial, ¿sí? Entonces vamos a poner el documento que corresponde y vamos a hablar de el precio realmente pagado por pagar. Denme unos segundos para tomar. Ya está. Entonces voy a centrar la diapositiva en la parte donde quedamos, que son los métodos de valoración aduanera. Bien, espero que la imagen se pueda ver puede tardar unos segundos entre nosotros, pero estoy exponiendo primero en mención en pantalla los 6 métodos de valoración aduanera, los 6 métodos. Recordemos siempre que el método por el cual observan lo que hemos comprado radica en el primer método, y el primer método, como le comentaba, trabaja bajo las condiciones del artículo 8. Y estas a su vez recaen sobre la base de los 4 criterios o las 4 situaciones que prevé las condiciones para que se pueda realmente el precio realmente pagado por pagar. Bien, entonces tenemos método 1, va en conjunción con el artículo 8. El artículo 8 lo puedes ver claramente si tienes a la mano tu DUA formato B en la casilla número 8. Las 4 condiciones del artículo primero lo podrás ver en la casilla número 7, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, todo lo que suma del artículo 8 más el primer método, que es aceptar lo que ha realizado, debe basarse sobre la aceptación de la casilla número 7 del formato DAN, DUA B. Y esas condiciones son aquellas que plantean, ¿te acuerdas cuando decíamos que no exista una contraprestación, no exista una obligación del parte vendedor para comprar otros productos, que parte de nuestra compra termine yéndose como una reventa, los cánones y derechos de licencia, los descuentos, excepto el, ¿cómo se llama? El descuento retroactivo. Entonces, tenemos que recordar esas partes porque muchas veces son ignoradas en el momento de aplicar el análisis de la factura comercial. Bien, déjenme consultar. Bien, Jorge Soriano, muy buenas noches. Buenas noches, Ana. Bien, estamos solamente comentando el primer método y voy a tratar de pasar hoy día a la parte del análisis del primer método, ¿sí? No se preocupen por la demora, sabemos que existe bastantes diferencias, bastantes interferencias con la red, el trabajo, el tránsito, todo suma en el país, ¿no? Y encima la situación de la gente que sale a protestar y esas cosas más. Bueno, entonces, el primer método de valoración aduanera, estaba comentándoles a los que ya recién se incorporan, que las 4 condiciones las puedes ver en la casilla número 7 de tu formato B. Ahí están las condiciones que se van a marcar y deben cumplir. Recordemos que las condiciones, la primera condición es que no, si la imposición o disposición de una norma plantea una restricción al producto, una prohibición, la valoración respeta lo puesto por el Estado o país. Debe comprenderse que el territorio en el cual se va a aplicar la valoración es el territorio de la zona del lugar primaria, del lugar habilitado, ya puede ser el punto de llegada o el almacén, sea un lugar geográficamente ubicable donde las mercancías puedan cumplir dicho fin. El punto principal también es que los valores no deben afectar sustancialmente al mercado, quiere decir que vengan con dumping, ¿de acuerdo? Siempre uno conoce los países dumping. La segunda condición es que el precio de la venta o el precio mismo no dependa de ninguna contraprestación. Eso es claro, o sea que no comprar un producto y a la vez no se exigen otro.
Tercer punto, que no revierta directa o indirectamente al vendedor parte alguna del producto de la reventa, salvo aquellas condiciones cubiertas por las garantías, y que no exista vinculación, que lo veremos si se avanza el tiempo en el artículo 15 del documento que le ha sido enviado. Bien, entonces yo voy a ir de frente a el BA, el BT. Estamos en la DUA B. La DUA B le fue enviado los formatos A, B y C. En esta sesión que estamos trabajando, Jorge, estamos trabajando todos con el tema del formato B. Casillas. Vamos a ver la casilla séptima y la casilla octava, ¿ya? Son las casillas que vamos a dar en mención. Bien, permítame entonces poner la diapositiva donde corresponde y es ver la fórmula, ya. Espero que la pueda ver y si no, denme unos segundos para que usted también pueda visualizarlo. Bien, voy mencionando lo que voy a mostrar. Sabemos todo que un BT es igual a un BA, o sea, el valor de transacción, que es el valor de tu compra y de tu envío y de posicionarla en el país de la importación, entonces es el BT, llamado el valor de transacción, que es igual al valor aduanas. Recuerda los ejercicios anteriores en tributación. Un producto no viene solo, sino que lo acompaña un envase, un empaque. Adicionalmente, alguien tiene que trasladarlo. Se cumple la disposición del free carrier de que alguien lo movilice, nos cobre por ese servicio. Llega al puerto o almacén, habrán servicios y recargos adicionales que la mercancía va a pasar por ello y por tanto nos los van a facturar. Entonces, todos los elementos que conllevan a que la mercancía se sitúe ya en el puerto o aeropuerto y pueda hacer el zarpe con la nave o la aeronave, entonces decimos que todos esos elementos conforman el valor de transacción del valor FOB. También cuentan los del tránsito o flete y los del seguro. Entonces la fórmula dice que un BT es igual a un BA. Entonces el precio realmente pagado por pagar va de la mano con los ajustes del artículo octavo. Ahí ustedes ven los ajustes en la pantalla. Espero que lo esté viendo. Y los ajustes dice que los ajustes del artículo octavo, algunos suman y otros restan. Suman cuando es positivo y suma o resta cuando el tema es negativo. También recordemos que para este tema tenemos muy claro que los ajustes son de carácter facultativo y obligatorio. Ahora, nos vamos a detener en el precio realmente pagado por pagar, donde la diapositiva muestra los pagos directos de los indirectos. Bien, los pagos directos de los indirectos. Bien, podemos decir o asociar que cuando nosotros hablamos de comisiones y una de las condiciones con la que estábamos mencionando, que era la comisión de la venta, es aquella situación en la que alguien en nombre del proveedor o fabricante nos hace partícipes de la compra, pero a su vez no cobra una comisión. Por tanto, podemos decir que acá está el pago indirecto. Muchas veces no se llega a un valor aduanas comprensible si es que no se hace evidente el pago indirecto, porque los pagos directos los tenemos ya manifestados en la factura comercial o en otros documentos que acompañan la compra, pero el indirecto es el elemento que necesita para poder entenderse por qué el valor en aduanas ha sido determinado de alguna manera. Entonces, la fórmula sería siguiente, que el valor de transacción es el precio realmente pagado por pagar más o menos los ajustes del artículo octavo, ya sean positivos o negativos, entre las 4 condiciones del artículo primero. En la parte inferior de la imagen, que dice las 4 condiciones, me refiero al artículo, perdón, a la casilla número 7 del formato DUA B. Ahí está. Ahora le voy a mostrar qué es exactamente lo que dice la casilla 7. Buenas noches, Marta. Porque no lo tienen ahí y no se ve ahí. En la DAN solamente se ven unas casillas oscuras que marcar, pero en el sistema que se envía la información del despacho, figura pues a qué refiere cada casilla, la 7.1, 7.2, 7. Cada casilla es una pregunta que la gente de Habana supone que nosotros hemos estado en alguna de ellas y la marca asentando entonces la conformidad y entendimiento de la compra-venta. Entonces, si hablamos de los pagos directos e indirectos,
Si usted está mirando su casilla número 8, donde dice el formato B, determinación del valor, los ajustes del artículo octavo que ven se mencionan a partir de la casilla 8.2 y la casilla 8.2 de ese formato DUA, formato B, la casilla 8.2.1 habla de las comisiones y corretaje, la casilla 8.2.2 habla de los envases embalaje, la casilla 8.2.3 habla de aquellos suministros en la prestación y servicios, aquellos que se incorporaron, aquellos que participaron en la producción, aquellos que fueron utilizados y aquellos que participan en los trabajos de ingeniería. Adicionalmente a ello, se suma en este artículo octavo los cánones y derechos de licencia y adicionalmente, como dice la casilla número 8 del formato DAN, cualquier parte del producto de la reventa, cesión o utilización posterior, directa o indirecta, que revierta al vendedor. Esas son todas las disposiciones del artículo octavo. Las condiciones ya las he mencionado, las veremos en la casilla número 7 y la voy a mostrar según lo que dice el sistema para que usted tenga una idea de qué es lo que se tiene que informar en la DAN a la Administración de Aduanas. Entonces, le voy a poner la imagen de lo que es el pago directo e indirecto y se lo voy a explicar de una manera práctica ya, en la experiencia que tengo. Me comenta si lo puede visualizar para poder ir explicando, porque solamente estoy colocando lo que dice el texto de los textos que les he mencionado, de las notas explicativas, de las opiniones consultivas, lo que ellos consideran parte del PRPP. Me avisa si lo puede visualizar, por favor. Si no lo puede visualizar, nos tomaremos un minutito para que todos lo puedan visualizar la imagen. ¿Sí? El título de la imagen es pagos indirectos. Marta no lo ve aún, ya entonces denme unos minutos para que puedan visualizarlo, o si no, vuelvo a compartir la pantalla de repente, tampoco nadie lo puede ver, nadie lo puede visualizar todavía. Entonces vamos a dejar de compartir la pantalla para volver a esta parte, ¿no? Bien, voy a dejar de compartir un momento, a ver, y voy a volver a entrar a mi imagen para poderlo compartir de nuevo y de repente casi cargue, ¿eh? Porque estamos con el problema de las señales en todos lados. Me menciona si puede ver lo que está en pantalla para entonces esperar que las demás imágenes se puedan visualizar. ¿Todavía? Nada aún, ¿no? A ver, vamos a darle alcance aquí. Alcance aquí. Alcance aquí. Vamos a ver acá. A ver. Yo voy a esperar unos minutos, perdón, unos segundos, aunque sea un minuto o dos máximo, para ver si puede visualizar la imagen que he colocado, ¿sí? Me lo voy comentando mientras se visualiza la imagen. En el método 1 hay un término, una palabra que usamos para todo el proceso de lo que hayamos comprado y se llama el precio realmente pagado o por pagar. Que dice que este precio realmente pagado por pagar se sirve o se entiende si los elementos del artículo octavo están presentes y se necesitan adicionar o desagregar algunos valores que se declaran. Por eso dice la diapositiva, dice,
el precio realmente pago por pagar está disminuido debido a una deuda del vendedor con respecto al comprador. Ya. Ahora, ¿cómo puede ser posible que ocurra una situación donde más bien al que usted le compra, él le deba a usted y no usted a él? Es unas situaciones que analiza la valoración aduanera sobre que el precio de la venta negociada quedó disminuido debido a que el vendedor contrajo una deuda con respecto al comprador. Entonces, esta situación se puede dar muchas veces, por ejemplo, cuando algunas personas visualizan una página, una página web en la que deben adquirir suministros, y lo que las personas no ven o no se toman un poco de tiempo es ver el stock con el que él cuenta y si el dicho stock en cuántos días quedará preparado para ser enviado al país donde nos encontramos. Adicionalmente, también hay que considerar el tema, vamos a ver, hay que considerar el tema de que hay situaciones donde uno le paga al proveedor y el proveedor queda con la situación de que no ha podido cumplir con nuestra disposición de enviarnos las mercancías. A ver, vamos a ver por qué me botó esta máquina. Ya, a ver, vamos a reiniciar el sistema, vamos a ver si se puede ver lo que estoy exponiendo, ¿sí? En la primera parte, como le comentaba, muchas veces nos centramos en un producto y dicho producto, cuando decidimos pagarlo, no hemos tomado en cuenta que la capacidad de suministro con el que cuenta nuestro vendedor puede ser limitada. Entonces, ahora comúnmente vemos en la página web que la mayoría de los proveedores o vendedores nos advierten de la cantidad que tienen para producir o de la cantidad que tienen para vender. Ahora, mucho también tiene que ver el tema de que al realizar el pago pueda concertarse de manera efectiva y no demorar tanto cuando hacen transferencia bancaria, llenas el formulario de transferencia y entonces demora 1, 2 o 3 días. En 1 o 2 o 3 días, cuando las ventas están en ocasión en las páginas asiáticas, generalmente la mercancía se vende rápidamente en cuestión de horas, ¿no? Pero en ese momento es importante saber que nosotros hemos pagado y somos partícipes de aquella disponibilidad de mercancía que él tenía. A ver, ¿cómo es esto? Le pagamos al proveedor y el proveedor anuncia que tiene la mercancía, pero luego nos confirma que las mercancías, motivo de nuestra compra, ya no están en stock. No tienen. Que tiene algunas parecidas y que lo que puede hacer por usted es darle algunas que son parecidas. Entonces, como usted ha pagado un monto por unas mercancías distintas a las que él le ofrece porque ya no está su mercancía, entonces el vendedor se dispone con usted a admitir un descuento. Acuérdense lo que dice la norma. Todos los descuentos son admisibles hasta antes de que estos se le aplique la valoración. Por eso yo le preguntaba en el comienzo de la sesión, ¿y cuándo nace la valoración? La valoración nace en el mismo momento en que la administración aduanera se hace partícipe en el proceso del despacho. Quiere decir, cuando entra de oficio. Mientras estemos de parte, tenemos las situaciones de la rectificación, la situación del legajamiento y la situación de la conclusión del despacho. Entonces, bajo estas tres condiciones, todavía tenemos la situación de poder enmendar. En este caso, el proveedor al no tener, entonces el proveedor opta quedar, si no lo tiene, que apenas tenga el bien producido, será usted el primero en ser avisado y enviado su producto. Entonces,
Como esta es una situación de incomodidad para algunos compradores, entonces el proveedor decide aplicarle un descuento que debe estar manifestado en la factura, para que entonces compensar de repente en ese momento la descoordinación de abastecimiento de la compra de usted. Otra situación es, por ejemplo, que me pasó a mí de manera personal, fue que habíamos negociado una carga con un proveedor asiático y el proveedor asiático terminó llevando nuestra mercancía a Rusia. Cuando vimos y preguntamos a los agentes y seguíamos el seguimiento de nuestra carga terminó en Rusia. Yo no sé cómo terminó en Rusia, pero por allá terminó. Entonces le explicamos los motivos a nuestro nuevo proveedor, que se había equivocado y había enviado la carga donde no debía, y que nosotros ya teníamos problemas porque la mercancía de la empresa debía ser entregada a un tiempo determinado para que éstas puedan viajar a ese lugar y ser vendidas. Entonces el proveedor en esta situación lo que decidió es no reembolsar, porque no reembolsan, optó por aplicar rebajas al producto en el momento en que se tuvieran, o en el momento mismo en el que puede enviarnos, aplicaría dicho descuento sobre la factura comercial. Entonces, por eso decimos que el precio realmente que ha disminuido por una deuda que tiene el vendedor con respecto a usted comprador. La otra situación dice, la cancelación por el comprador de una deuda contraída por el vendedor con respecto a un tercero. En esa parte se puede entender y aplicar la situación siguiente, que no necesariamente todo lo que tú ofreces tú lo has producido, ¿ya? Es el concepto que se puede tener acá, que todo lo que tú dices proveer a otros no necesariamente implica que tú lo hayas producido. Eso quiere decir que de repente te encuentras con un distribuidor en una página china, de repente te encuentras con un minorista, de repente es un mayorista, pero su condición no es de producción. Quiere decir que entonces, si él tuviera algún problema para poder producir tus mercancías y le ha quedado en deuda, entonces es evidente que en algunos casos se plantea aquí que el vendedor hará que usted pague a esa empresa el monto de la diferencia para que él pueda enviar la materia prima y así nuestro cliente o vendedor pueda cumplir con nosotros la situación de la compra que habíamos previsto. Por eso dice la cancelación del compra por el comprador, quien paga una deuda contraída por el vendedor con respecto a un tercero. A eso se refiere los pagos, las dos situaciones de los pagos indirectos. Ahora, se sabe que el valor en aduanas constituye los pagos directos e indirectos, pero también hay que tener en cuenta que los pagos directos siempre constituyen el giro en el que las mercancías son presentadas a formalidad y está conformada por la factura comercial. Y esto constituye el punto de partida para el cálculo de la base imponible sobre la mercancía cuyo valor sea mayor en los pagos indirectos. Y ese valor sí lo vemos. Pero hay pagos que de repente, indirectamente, no lo vamos a ver, no se reflejan en la factura comercial, se expiden por el vendedor de la mercancía en otro documento que no considera que es la parte comercial, sino como detalle. Pero entonces cuando uno suma los valores de la factura comercial, aplica el flete y deduce el seguro, muchas veces no calza. Por eso que le decíamos siempre a los jóvenes que participaban en la liquidación que uno de los elementos importantes es revisar cada serie o ítem. No te confíes en las máquinas pueden fallar, ¿de acuerdo? Entonces, el cálculo respectivo de una factura comercial siempre debe ser calculado y no debe pasar por creyente de que los datos pueden estar correctamente consignados, ¿ya? Son elementos que se consideran. Entonces, algunas definiciones breves acerca del precio realmente pagado por pagar sería, como dice en mención aquí nuestra imagen, donde dice que el pago total por las mercancías importadas se haya hecho o vaya a ser el comprador o en beneficio de este. Son las condiciones primeras. El pago en dinero o por medio de otras cartas de crédito o instrumentos negociables también se consideran precios realmente pagados. Y tercero,
el pago de manera indirecta o directa que mencioné anteriormente, con motivo de los pagos indirectos, la declaración de valor aduanas. A continuación me voy a centrar en un tema importante que le comentaba de los casos que han habido y que se han peleado en el DECOPI sobre los casos del monopolio, o sea, mejor dicho, acá en la valoración se llaman monopolios y no que se les considera como vinculantes. Entonces vamos a ver el artículo 15 de su documento de valoración. El artículo 15 menciona unas situaciones concretas de lo que él considera que son vinculación, ¿de acuerdo? Si lo tiene a la mano su documento, lo va a revisar, yo voy mencionándolo, por ejemplo, dice cargo de responsabilidad o dirección en la empresa de la otra, o sea, que sea socio mayoritario, relación de empleado, empleador, si son ambos controlados por una tercera persona o empresa, si controlan juntos a una tercera empresa, ya sea de manera directa o indirecta, deben estar legalmente asociadas en negocios, ¿no? Plantea que la vinculación, esto es un tema importante, y lo más importante, dice el documento, tener propiedad o control, ya sea de manera directa o indirecta, del 5% de acciones en circulación con derecho a voto. Y la otra parte de la vinculación que considera la OMC, que sí vinculación, es si son de la misma familia, ¿ya? Familia. Acá le pongo en pantalla lo que ya tiene usted en el documento. Lo que ve en pantalla está en el artículo 15, ¿ya? Estamos hablando de la vinculación. Ahora, en Perú existe el reglamento o el documento emitido por la SUNAT para adecuar cómo se aplica la valoración. Y en ese documento que se creó y que es vinculante a cómo se aplica la valoración aduanera, que es el documento del Decreto Supremo 186-99 de Economía y Finanzas, en su artículo 4, dice, no debe existir vinculación entre el comprador y el vendedor, y en el caso de existir, puede aceptarse el valor de transacción si el importador demuestra alguna de las siguientes situaciones. Por ejemplo, la vinculación no ha influido en el precio realmente pagado por pagar. Y segundo, que el valor de la transacción se aproxima mucho al valor del criterio. Quiere decir que está en el promedio de los demás productos que se encuentran en el mercado. Entonces decimos que la vinculación económica se rige por el artículo 15.4 del acuerdo. Ya estamos hablando, haciendo mención al documento de SUNAT respecto a valoración, y estamos hablando de la opinión sobre el texto que ha puesto la OMC con todos los países para ver el tema de valoración aduanera. Otro tema que me preguntan cuando hablamos de vinculación y de valoración, me dicen, ¿qué cuidados debo tener si mi proveedor está vinculado con mi empresa? Claro, a ver, ya pongamos en el caso de estar vinculado. Hablamos de aquellos aspectos de estar vinculado y hablamos ahora del aspecto con la pregunta que sí, directamente sí tienes alguna vinculación. Entonces, uno de los aspectos importantes que dice el reglamento, el Decreto Supremo 186, SUNAT Aduanas, con respecto a valoración, planteaba lo que le menciono y debe recordar siempre. La vinculación no ha influido en el precio realmente pagado por pagar y que el valor de la transacción se aproxima mucho al valor criterio del mercado. Ahora, si estamos vinculados si tenemos vinculación nosotros en el momento de la ejecución de la compra, la demostración de que la vinculación no ha influido en el precio se hará aplicando dos procesos.
el valor de análisis de las circunstancias de la venta y el valor de la utilización del valor criterio. Son dos elementos con el que se puede aceptar la vinculación y demostrarla. El primero, denominado el análisis de las circunstancias de la venta, son condiciones particulares de la negociación que determinaron el precio y que son igualmente válidas, dice, en ausencia de vinculación para compradores independientes, tales como cotizaciones obtenidas en otros vendedores que no son vinculados, contrato de compra-venta, escala de precios, estamos hablando de la lista de precios y de las cantidades que hayan adquirido. Esa es una de las situaciones que se toma en cuenta, denominado análisis de las circunstancias de la venta en el caso que tenga vinculación. La segunda prerrogativa es que la utilización del valor criterio, la demostración de que el valor declarado de la mercancía debe satisfacer uno o cualquiera de los valores en aduana señalados como criterio. Es decir, que la aduana preguntará, hará las consultas, manifestará sus precios a través del comunicado sobre el ajuste. Entonces nosotros tenemos que desvirtuar aquella situación de comparación que puede efectuar la administración de aduanas. Bien, vamos a ver un caso pedagógico para poder entenderlo. Lo voy a poner, perdón, lo voy a poner en pantalla, a ver si usted lo puede ver y lo vamos a realizar juntos, ¿ya? Es un caso de análisis que lo tenemos que desarrollar. Ahí está en pantalla, dice caso, y vamos a plantear algunas situaciones de acá para poder desarrollar y tener el valor. Me menciona, por favor, si lo puede visualizar el caso que he colocado en pantalla para poder explicar en detalle cómo se va a entender el caso del primer método, ¿sí? ¿Sí lo puede ver, Sebastián? Gracias. Bien, el caso es pedagógico, pero vamos a analizar una situación concreta, ¿ya? Esta manera de análisis que yo le presento es la manera de análisis que se puede efectuar en el caso de que se quiera explicar la valoración aduanera. Dice, el vendedor, ponemos una variable, el vendedor S, en el país de exportación X, concierta un contrato de compra-venta de aparatos electrodomésticos con el importador A en el país Y. Ya, vayamos sin complicarnos mucho. Lo que estoy poniendo son variables para situar, no con un nombre específico, a mi vendedor o comprador, y adicionalmente también estoy colocando la misma variable aplicando al caso del país de procedencia donde se encuentra el comprador y el vendedor para entender este caso pedagógico, ¿ya? Que se aplica. Decimos, el vendedor S que se encuentra en el país de exportación X, o sea, el país se llama X y en él se encuentra el vendedor S, que pertenece al país de exportación X. Y concierta un contrato de compra-venta por aparatos electrodomésticos con el importador A. El importador se encuentra en el país de importación Y. Entonces, el país de exportación X comprende al vendedor S y el país donde se encuentra el importador es el país Y del importador A. Pero en el caso dice que sucede que asimismo S, siendo vendedor del país de exportación X, contrata con el fabricante M, establecido igualmente en el país X, la concertación de la fabricación de dichos elementos, acá dice. Entonces concierta con el importador al precio unitario de 5,75. Por este caso vamos a poner dólares, porque generalmente uno pone unidad de medida, UM, al país de importación. Asimismo, este vendedor S contrata con el fabricante M, que se establece en el país de exportación donde él se encuentra, la fabricación de las mercancías
el fabricante M, por cuenta del vendedor S del país de exportación, envía las mercancías al importador A, que se encuentra domiciliado en el país I. El precio de venta de M, o sea, el precio de venta del fabricante hacia el vendedor es de $5 la unidad. Te plantea el programa lo siguiente: determina el valor en aduanas según el acuerdo del OMC si se van a importar 100 unidades y el costo del flete y el seguro representa ambas $10. Bien, tratemos de resolver con un poco de matemática nuestro caso de análisis de valoración, ¿no? Recuerde, en esta parte, a diferencia de los casos de tributación, este caso se parece al caso de los Incoterm, donde plantea una determinada situación donde tenemos el precio que va a pagar el importador A, cuyo valor es de $5.75, el cual es concertado con el vendedor S. Pero el vendedor S decide contactarse con el fabricante M para que éste pueda fabricar los elementos que le ha ofrecido. Y entonces el precio que se concerta entre el vendedor S y el fabricante que se encuentra en su mismo país es de $5. El problema nos plantea, acá un término que sí hay que aclararlo, que el seguro está representado por el $10 y que en él se encuentra el costo también del flete. Y la cantidad negociada entre ambos es de 100 unidades. Bien, si no se ha entendido, le voy a mostrar la gráfica de cómo lo hemos desarrollado, ¿ya? Y el siguiente, usted lo va a analizar. Mire mi gráfica. Creo que se puede ver la gráfica, ¿sí? La imagen, perdón, la imagen. Dice, un vendedor S se encuentra en el país X. El importador A se encuentra en el país de importación Y. Entonces, si puedes ver la imagen, he colocado en el centro de la imagen los famosos electrodomésticos que el vendedor ese no fabrica, sino que solo ofrece. Lo que quiero decirle es que cuando usted compra en una página web de cualquier continente o país, generalmente usted debe tener clara la idea a quién le compran, porque las condiciones que se crean, se necesita tenerlas declaradas en el formato B de la DAM. Entonces decimos, el vendedor le ofrece venderle al importador las 100 unidades, cuyo precio acordado entre ambos es de $5.75. Pero como el vendedor ese no es el que fabrica, ha concertado con el fabricante la negociación de las 100 unidades de compra-venta. Entonces, entre ambos, el precio acordado es de $5. Ahora ya tenemos claro, si el valor es $5 y la cantidad de unidades son 100, entonces tienes 500. 500 acá como valor FOB. Ahora decimos, pero el flete y el seguro, ambas son $10. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el valor que corresponde mencionar cuando se habla de flete y seguro?
¿Qué valores vamos a consignar? Este ejercicio que le muestro es diferente a todo lo que hemos hecho, pero este tipo de ejercicio es un poquito más analítico. Si lo resolvemos, decimos rápidamente que el valor de compra entre el vendedor y el importador por las 100 unidades, cuyo valor es 5.75, es multiplicar 5.75 por las 100 unidades, y ya tendríamos el valor de venta de las unidades. Claro, 5.75. Ya. Ah, no, pero no es 510 porque el valor es 5.75 por 100, son 575, el valor de las unidades. Ahora, te falta entender cómo se está aplicando el flete si la palabra que digo es ambas. El valor es del $10. Se entiende que ambas, el término que aplica tanto para el flete como el seguro, y este envío realizado es en el que se concerta solamente el tema del flete y el seguro. El flete y el seguro. Entonces, lo que nos falta tener claro para efectuar el cálculo es el tema de cuánto es el valor del flete y del seguro en el presente caso. ¿Cuánto es tu valor de seguro y flete? Acá vamos a hablar de que entonces, si te das cuenta, flete y seguro están amarrados a un mismo valor, que es $10, pero el flete y el seguro se aplican sobre las unidades que están siendo ofrecidas, y las unidades ofrecidas en este caso son 100. Entonces, como comporta decir que son ambas y no ambos, o sea, no se divide el valor, entonces tenemos $100 para el flete y 100 para el seguro, lo que hace que sumemos dichos valores. Entonces tenemos que el valor total de este valor aduanas pedagógico es $775, ¿de acuerdo? Ahora, el modelo de práctica va a ser como esto. Vamos a practicar así para análisis. Y acá, ¿qué podemos terminar en el análisis? Dos situaciones claras que debemos entender. Que el vendedor no es fabricante ni productor. El vendedor puede ser revendedor, distribuidor, minorista o mayorista. Por eso es que el problema se plantea que el vendedor le dice al fabricante para que fabrique dichos elementos que él va a vender, y entre ambos concertan el precio de $5. ¿Por qué? Porque el vendedor está ofreciendo a 5.75 dichas mercancías al importador. Pero el vendedor en este caso no es el que envía las mercancías, sino es el fabricante en que las envía a nombre del vendedor hacia el importador. Entonces tenemos una situación clara. Tenemos que entonces decir que el fabricante asume como país de adquisición, porque se factura, pero el problema ya te plantea que el vendedor como el fabricante se encuentran en el mismo país, ¿de acuerdo? Es una de las condiciones. Y el vendedor se encuentra en la provincia distinta de un país al otro, ¿de acuerdo? Veamos el siguiente caso que le voy a poner, y así vamos a poner varios casos, ya para que vayamos a resolver juntos. Varios de este tipo vamos a resolver, ¿ya? Ahora veamos el siguiente. Dice, sí, Sebastián, adelante, escribe y yo lo leo, sino para explicar de nuevo. El resultado es 775, Sebastián, porque voy a retroceder la imagen, ¿ya? La imagen dice, el precio de la venta es $5. Determina el valor aduana según el acuerdo si lo negociado, o sea, acá digo, si se importan 100 unidades y el costo del flete del seguro representan ambas $10. Queremos decir que 10 corresponden al seguro y 10 corresponden al flete, pero ¿sobre qué?
sobre el margen que cubren ellas, que son las 100 unidades. Por eso decimos que aquí el valor del flete es 100 y el valor de seguro también es 100 y el valor de la venta de los productos ha sido 575, lo que quiere decir que debemos sumar las tres condiciones ya dadas. Ahora, veamos el siguiente caso. Quiero que lo analice, pero en este caso no hay ningún valor, no he colocado ningún número. Este caso es muy diferente, por si acaso al anterior, y quiero que lo analicen. Ya vamos a recordar un poco. ¿Cómo tú determinas que se puede saber que un producto es del país de origen? ¿Cómo tú puedes determinar que un producto es de país de origen? Certificado de origen, profesor. Muy bien. Otro elemento más. Suponte que no estás en acuerdo comercial internacional, ya, comercio internacional. No estás aplicando comercio internacional, estás aplicando comercio exterior. ¿Cómo demuestras tú que el producto ha sido producido por ese país al que estás comprando? En el primer caso ya mencionaron que se certifica de origen porque estás adoptando la situación del comercio internacional. Y en el comercio exterior, ¿cómo lo sustentas? Ya la factura comercial, Sebastián, nos manifiesta que hemos adquirido de algo a alguien y el cual le hemos pagado. Acá, ¿de qué nos vamos a guiar, señores? A ver, cuando usted compra un polo, ¿qué dice la etiqueta del polo? ¿Qué referencias viene en la etiqueta del polo? El registro de la marca. Muy bien, eso es. ¿Qué más? Bueno, en la marca, en la etiqueta viene toda la descripción, pues, ¿no? Lugar de fabricación y los lugares y los importadores en diferentes ciudades, en el caso de Sudamérica, no se observa. Bien, muy bien. Vamos a ver. Dos elementos muy comunes que encuentras en la etiqueta de una mercancía que hayas comprado acá localmente, de un producto, perdón, o mercadería. Uno, dónde está hecho y dos, de qué está hecho. ¿Estamos de acuerdo? Dónde fue elaborado, fabricado y de qué material está construido, ¿no? ¿No te ha pasado que cuando compras un polo dice algodón y cuando compras un polo dice hecho en el Perú? Entonces, tomas la buena fe de la declaración y declaras eso, hecho en el Perú, en el caso de comercio exterior, porque en el comercio exterior hemos dicho que tú no utilizarás el certificado del origen, sino que creerás en la buena fe del fabricante. Pero ¿cómo saber que de verdad está hecho en el Perú? Porque la condición del que te vende tiene que ser productor o fabricante. Número dos, porque esos dos señores hacen procesos productivos. Quiere decir que compran materia prima. La materia prima la transforman y producen a través de ese proceso productivo los productos o mercaderías. Por eso decimos que esa es una evidencia. En cambio, comprarle a un revendedor, imagínate tú, te vas acá a la Victoria Gamarra y le compras un pantalón que dice hecho en el Perú, pero te das cuenta que la que le estás comprando es una tiendita que ha alquilado en alguno de esos locales de Gamarra y que vende. No puedes estar seguro. Entonces tú te acercas y de repente le dirás, este pantalón que te compro con la marca, por ejemplo, ya Gustavo, ¿no? Eh, o Pirelli, ¿no? Dice, ¿usted lo hace o usted lo compra quien lo hace? Entonces te dirá, no, yo fabrico este producto y por eso le he puesto mi marca. Pero para que un producto sea marca, debe estar registrado como tal. En todo caso, lo que coloca en la etiqueta de ese producto es un nombre comercial y no una marca. Pero sí, ciertamente él lo hace y él lo vende. Por eso que vamos a ver en el formato B que una de las condiciones que el PRPP debe tener muy claro es que tú tengas la seguridad de que a quien le compras lo ha producido o lo ha fabricado, ¿de acuerdo? Por eso que esa es una forma. Ahora, otro elemento que debemos recordar para entender el caso que voy a estar mostrando a continuación. A ver,
¿Cuándo llamamos país de adquisición? Cuando decimos que un país se dice de adquisición, porque está en el formato A de la DUA. Si tú puedes buscarlo, está en el formato de la DUA A. Profesor, es cuando no necesariamente adquirimos, bueno, es cuando adquirimos un producto sin importar que en ese producto de donde hemos adquirido se ha producido el bien, porque puede ser producido en otro país. Muy bien, correcto. Sí, sí. Sebastián, uno de los elementos importantes que ahora vamos a asociar en la valoración aduanera en esta sesión, que es muy corta realmente para toda la información que existe, porque este es uno de los temas más amplios que existen, ¿de acuerdo? Es el más amplio, en verdad. Es muy, muy amplio, ¿ya? Ni las universidades se puede decir, cumplen el paquete completo de la información, pero tenemos que hacerlo de manera general, ¿ya? Vamos a centrarnos todos, por favor, los que tienen ahí a la mano. Si tienen a la mano el formato A, el formato A. Yo les envío formato A, formato B y formato C. Vamos a entender que aquí vamos a utilizar estos recursos para entender la valoración, porque la aduana, cuando te va a querer, ¿cómo se llama? Notificar, se va a basar en información que lo solicita desde la DAN, desde las DUAS. Ahora, si usted revisa su formato A, porque Sebastián me pone en el chat un término, lo vamos a aclarar, pero mirando dónde está la base de lo que yo te pido que podamos hoy definir, ¿ya? Cojan el formato A de la declaración aduanera y nosotros nos vamos a revisar en la casilla donde la Administración de Aduana solicita diferenciar el país de origen del país de adquisición. Ya le dije una manera a usted local de cómo demostrar que lo que has adquirido sin certificado se puede sustentar. Lo otro lo han dicho bien con un certificado, pero valga decir, la mayoría de personas acá en el país no realiza la compra por comercio internacional. Ya, esto lo pueden ver en la casilla 7.26 y 7.27 del formato A. Si lo tienen a la mano, verifiquen. En la casilla 7.26 dice país de origen. Y en la casilla 7.27 dice país de adquisición o destino. Es en el formato DUA A. ¿Ya? Formato DUA A. Dice. Para este problema que ven acá, lo vamos a hacer de esa manera. País de origen es el que produce. ¿De acuerdo? El que lo fabrica. El que le da a ese elemento una transformación. Tú puedes haberlo cultivado, pero el hecho de cultivar pierde derecho sobre el elemento cuando este elemento es transformado y toma un valor, y dicho valor entonces le confiere ser más que la misma materia prima, porque el Perú tiene uno de los yacimientos de oro más grandes del mundo acá, pero se puede decir que la extracción de las empresas canadienses aquí en el Perú sobre ese yacimiento minero hace entonces que por la explotación, por la transformación, ya no sea tu oro, sino que él ha concesionado la explotación del mineral que tú no puedes producir, que tú no puedes explotar, se lo da a otro. O sea, Perú es un país enteramente y subsiste de materias primas, eso está probado. Los productos no tradicionales no alcanzan en el valor de venta internacional como lo hace la venta de minería. Entonces, por eso decimos, ahí el oro deja de ser peruano, porque otro le ha dado el valor, ese valor que tanto mencionan todos cuando venden algo, valor agregado. Lo mismo pasó con el pisco. Muy bien, el país de adquisición es aquel donde, por ejemplo, Sebastián, que fabrica polos, y alguien de Tumbes le quiere comprar a Sebastián que vive en Lima, se puede decir que perderíamos tiempo si vamos a una empresa de transporte y le ponemos nuestro producto en una empresa como Siva o Flores o Soyuz, no sé, las empresas que existen, y le ponemos y lo embarcamos. Va a demorar un día. Pero no es lo mismo que Sebastián tenga su hub o su tienda sucursal en el mismo Tumbes y que la persona que entró a la página web ve que la empresa de Sebastián se encuentra en Lima y cancela a la tienda de Lima
pero la tienda de Lima no es la que le reparte lo que ha solicitado al tumbesino que pague en la página de Lima, sino que Sebastián tiene una tienda en Tumbes y entonces le reparte. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Muchos de nosotros compraremos, por ejemplo, en Alibaba, AliExpress, y vamos a pensar que porque vemos el IP que dice SN, que es China, vamos a creer que nosotros vamos a recibir el producto de frente China. Si usted ha tomado un taller de compra-venta o está tomándolo, se va a dar cuenta que cuando uno analiza con usted la compra de los productos, estos señores nos ofrecen una variedad de locaciones de donde los productos puedan estar. Y entonces, en la locación más cercana a la tuya te la va a enviar cumpliendo la disposición que dice en su página, 10 días. Entonces, ¿qué va a hacer Sebastián? Él va a decir, bien, Sebastián me compró en Alibaba la mercancía, lo pagó por Alipay, correcto, por acá. Entonces, yo le digo a mi tienda en Estados Unidos que se le envíe. Entonces, país de origen que lo produjo, China. País de adquisición, aquel que te lo envió y lo facturó, mejor dicho. El país de adquisición se relaciona enteramente con la parte logística y distribución. ¿De acuerdo? Esa es la parte. Profesor, una Parte de la consulta. logística. Sí, dígame. Esta información solamente ingiere para el tema de valoración, ¿no? Porque para declaración ya lo hemos visto, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando yo inicié la primera sesión de clase con ustedes, yo ya quería evitar eh, el tema de aclararlo. Esta información nos sirvió cuando hicimos la sesión de preferencias, porque ya teníamos claro que estábamos haciendo comercio internacional y en comercio internacional demostramos el origen de los productos con el certificado de la declaración. En el caso del comercio exterior, en las prácticas que hemos hecho, no lo mencionamos, pero ahora en valoración necesitamos demostrar que si no utilizamos el comercio, ¿cómo demostramos entonces el origen de un producto que vamos a vender o comprar? Ya le dije a usted, la manera más común es la que localmente uno hace. Te acercas a la tienda donde le estás comprando el producto y le preguntas si él lo fabrica o él le compra a otro, ¿no? Entonces él te va a decir, sí, yo produzco este producto y tengo mi marca. No, marca es aquella que se registra. Lo que tiene ese señor que te vende simplemente es un nombre comercial. Y ahí empezamos a demostrar que al darnos la boleta o factura, vemos que el señor, dicha tienda, tiene un local o expende también desde su mismo centro de fabricación sus productos. Esa es la otra manera. Pero esto pasa por la buena fe. Pasa por la buena fe. ¿Ya? Entonces es por eso que cuando uno compra, por ejemplo, una zapatilla Nike, la zapatilla Nike de Vietnam no tiene el mismo valor que la zapatilla norteamericana o la zapatilla china, porque Nike hay China, Nike Vietnam y Nike Norteamérica, Estados Unidos precisamente. Entonces, conviene decir quién es el verdadero país del origen. La planta originaria estaba en Vietnam. Las pelotas que se producen están en Vietnam. Entonces, el costo de producción de Vietnam es más barato, pero claro que ellos, cuando usted recibe zapatillas de importación en el Perú, nosotros valoramos de diferente manera. Sí, me refiero a producción, porque muchas veces esas zapatillas, algunas series exclusivamente son fabricadas para Estados Unidos y otras son fabricadas en otros países. ¿De acuerdo? A ver, las que son mujeres bien saben que, por ejemplo, la marca Vía 1 tiene dos líneas de zapato que produce. Los que enteramente produce la empresa Vía 1 de Brasil y la que manda otra línea, no igual línea de botas, la manda a hacer en China. Por eso que cuando entras a una tienda Vía 1, Piccadilly, tú dices, el zapato en esta tienda que estoy comprando es de Brasil o de China. Y la chica te va a decir China y te sacará cuero sintético. Si tú le compras a Brasil, no será cuero sintético. Claro, fabricar en Estados Unidos sale caro porque Estados Unidos tiene una determinada línea debido al sector poblacional que se refiere. O sea, ellos producen en función a los sectores económicos, ¿no? Es como decir, Sebastián, que tú tengas una pollería aquí en Lima y yo creo que si no es franquicia tu pollería, yo creo que tú vas a hacer una diferencia entre la tienda, la pollería Callao, la pollería San Isidro y la pollería pues Atevitarte, ¿no? Tendrán el mismo nombre, pero creo que vas a hacer la diferencia.
produce de manera distinta. Cuando uno es un fabricante o mayorista y compra los productos al por mayor, uno siempre selecciona para una determinada tienda algunos productos. Sí, muy bien, fíjate, claro, de los precios, correcto. Sí, lo mismo pasa en valoración. Eso no va a pasar en valoración, van a tener que analizar bien las compras. Van a tener que analizarlos, determinar pequeños datos de incidencia. Algunas gentes, algunas personas que yo atiendo, por ejemplo en empresas, se olvida mucho de fijarse a quién le compran. Se emocionan con los productos, nos piden cotizaciones, realizamos los cálculos tributarios, les damos el monto, fijamos los fletes, en el momento del ingreso, salta el problema y nos dicen, ¿y ahora? Nosotros participamos solamente en la distribución y la tributación, no participamos en la compra. Cuando nos vamos directamente a la compra, analizamos todos los datos posibles, porque este es uno de los elementos más importantes también de la valoración, entender de dónde proceden, de dónde se fabrican, de dónde salen. Es importante en el momento de valorar. Te lo voy a demostrar ahora cuando siga avanzando las diapositivas con las preguntas. Bueno, resolvamos este caso que así más o menos se la vi preguntándolo en las evaluaciones, ¿ya? Y uno de estos pondré en la evaluación y un caso real pondré en el examen, pero con documentos. Dice, el comprador B en el país de importación I compra mercancías al vendedor S. Ojo, estamos hablando solamente en términos. Ah, ya, Marta, gracias. Sí, sí, creo que está viendo problema porque estoy viendo que están entrando y saliendo de la red algunos, ¿no? Se les va la señal y vuelven a entrar. Sí. Bien, lo tomaré en cuenta para la asistencia, Marta, gracias. Le comunicas a ellas que estoy tomándola en cuenta en la asistencia y que si pueden, después con usted, se pueden comunicar para que usted le aclare lo que hemos estado hablando. O, bueno, esto sale en la grabación también, ¿no? Bien, entonces veamos de nuevo el ejercicio. El comprador B se sitúa en un país de importación al cual yo le pongo por incógnita la letra I, que compra mercancías al vendedor S en el mismo país. Ojo aquí, mira el problema cuando se plantea. Dice, el comprador B en el país de importación I compra mercancías a un vendedor S en el mismo país I. Las mercancías están almacenadas en el país X por S. A ver, déjenme ver este chat que me están comentando. Quiero ver porque tengo ahora un cliente chino. Llega al Perú, se llevan muchos polos de algodón. Un polo de algodón. Claro, sí, Jorge Acosta, eso es cierto. Mucha gente que exporta, por ejemplo, ¿te acuerdas del drawback? Hace un contrato con otra empresa que produce, pero no es él, la empresa declarada en la SUNAT como exportadora, sino la exportadora que lo afilia en el proceso y le compra en ganar pues a 5 soles. 5 soles fue la última que adquirimos, ¿no? Y 5 soles el polo de algodón, pero ahora depende del algodón. ¿De qué depende el algodón? Del gramaje. No importa que sea Pima o Tanguis, importa el gramaje. Es como la hoja de cuaderno que le compran a sus hijos, ¿no? Cuando el profesor le manda a comprar cuadernos para sus hijos, tú dices, ah, ya cuaderno cuadriculado, va, si es un cuaderno cuadriculado, te vas a dar cuenta que en las tiendas dice cuaderno de 75 gramos, 50 gramos, 80 gramos y 100 gramos. Claro, porque el niño una vez que mete borrador al cuaderno lo perfora, ¿no? Con cada borrada y se va hasta la primera hoja. Lo mismo, depende mucho que el material que nos compren, sí, es orgánico, no es transgénico, a la diferencia de los hindú, pero el gramaje es el elemento principal. Y dependiendo del tipo de algodón, mucho se habla del algodón pima, pero acá tenemos el tanguis y tenemos el algodón egipcio, el algodón rojo, y son cosas que no se dice mucho y es por, por la producción que existe, que es muy baja. Pero una camiseta, por ejemplo, de dormir de algodón, de 75 gramos, vale 80 a 100 soles, una camiseta de dormir. Un polo manga larga, que son esos antiguos acá en el Perú. Hay otros que dicen algodón, algodón 3x5, sí, sí, pero tú miras ahí y parece un tul, no le dicen tul, un tul, una tela que te transparenta. Hacia el otro lado puedes estirarlo y ver, ¿no? Claro, depende de la calidad, depende del gramaje, depende del tipo de producto, del material, perdón, que sea. Sí, pero acá es muy barato. La mayoría de productores
cuando les compras al por mayor, venden muy, muy barato su producción, pero yo siempre me cuido, cuando voy en estos casos, de tener un estándar, porque para guerrazo, como dicen acá en el Perú, algunos hacen a la champa y no toda la producción sale homogénea, por eso hay que tener control de calidad para poder exportar, porque Canadá, por ejemplo, es un país muy exigente en los controles de calidad de las prendas de vestir. Uno por uno la chequean los propios compradores al quien tú le envías, uno por uno. Por lo general nosotros empleamos una empresa certificadora que pueda dar entonces la calificación de que todos los productos cumplen el estándar que han solicitado. Claro, se contrata una empresa que pueda producir con los estándares que nos solicitan también. Es importante, sí. Lamentablemente ahora no los compran todo. Bien, en el problema le planteo la siguiente pregunta. ¿Las mercancías están almacenadas en otro país? Quien se encarga además de las gestiones para su expedición y exportación del país y B, importa las mercancías en el país. Entonces, la pregunta es, ¿se puede cumplir o se cumple la valoración en este caso? ¿Se puede cumplir o se cumple la valoración en este caso el problema que le planteo? Esto grafícalo así como el anterior que hice. Grafícalo, escríbelo en un papel y coloca a manera de mapa mental dicha información para que te des cuenta, porque esta información yo siempre te la voy a poner a modo de gráficos para que puedas entenderlo. La pregunta acá sería, ¿se cumple o no se cumple la valoración en este caso? ¿Y por qué? ¿Se cumple o no se cumple la valoración en este caso? ¿Qué dicen? ¿Se cumple o no se cumple? ¿Y por qué? No se cumple otra cosa. Bien, va para sustentarlo. Le voy a dar un dato adicional para que fortalezcan este entendimiento. Observen en su Ley General de Aduana lo que dice el artículo 49. Es la base. Y recuerden la primera pregunta, el inicio de valoración. ¿Cuándo nace la valoración? Son dos elementos que te van a ayudar a resolver este problema. Y eso lo que te digo ahora, justamente, son las bases para responderla. El artículo 49 de la Ley General de Aduanas y la pregunta del inicio de las sesiones que hice en valoración es ¿cuándo nace la valoración aduanera? Uno de sus compañeros dice que no se cumple. Bien. ¿Los demás qué opinan? ¿Se cumple o no se cumple? Hemos cambiado la forma de hacer ejercicios, ahora son más lógicos, ahora vamos a analizar y responder. Esta forma de análisis te va a permitir también resolver los exámenes YAT, o sea, los exámenes SUNAT, que también te preguntan en los casos y la vamos a sustentar con respuestas de la ley. Por eso tienes que dominar un poco tu ley, acordarte los artículos de la ley, pegarlos, un post-it o algo, ¿no? En cada hoja de impresa que tienes para sacar las palabras claves. La manera en que se va a ayudar a resolver es, ¿qué dice el artículo 49 de la Ley General de Aduanas? ¿Alguien ya lo ha visto? ¿Cuál es el título del artículo 49 de la Ley General de Aduanas? ¿Y qué dice el artículo 140, literal A, de la Ley General de Aduanas? Artículo 49 y artículo 140, literal A, de la Ley General de Aduanas. Muy bien, Jorge Soriano, gracias. Importación para el consumo. Jorge Soriano, yo te pregunto, ¿cuáles son las condiciones para cumplir una importación para el consumo? Sebastián me dice que sí se puede. Muy bien, Sebastián, tienes que sustentarlo. ¿Cuándo se cumple una importación para el consumo? Claro, es el código 10. ¿Y por qué código 10, Jorge Soriano? Escríbelo en el chat nomás. ¿Por qué código 10? ¿Por qué no código 18? Bueno, estás hablando del sujeto, ya está bien. Los sujetos naturales y jurídicos pueden acceder a la importación, pero sus condiciones son distintas. ¿Qué más, prima? ¿Qué más?
¿Qué tipo de mercancía se necesita para que se cumpla una importación por consumo? A ver, señores, ¿qué tipo de mercancía se necesita para que se cumpla la importación para el consumo? Hay tres tipos de mercancías, habíamos dicho. ¿Cuál es el tipo de mercancía que se necesita para que se cumpla la importación para el consumo? Esta pregunta es la que necesitan solamente para decir y resolver. Hay tres tipos de mercancía. Recordemos legislación, ¿sí? Para ayudarnos. Mercancía nacional, mercancía nacionalizada y mercancía extranjera. Ya. Muy bien, con DNI también se puede realizar profesoriano. Sí, ¿verdad? ¿Cuál de las tres mercancías permite dar origen a la importación para el consumo? ¿La nacionalizada, la extranjera o la nacional? ¿Cuál? Muy bien. Entonces, yo les pregunto, ¿la mercancía que está acá en el problema es mercancía nacional, extranjera o nacionalizada? La mercancía que se encuentra en este problema es extranjera. Muy bien, Sebastián, porque leamos, dice ahí, las mercancías están almacenadas en el país X. Mira, el vendedor está aquí, junto con el comprador, pero la mercancía del vendedor no está en el país de importación Y, sino en el país X, que son colocadas en otro lugar. Veamos la respuesta ya de este problema para que vean. Dice, ojalá se pueda ver. Espero que se pueda ver la gráfica. La gráfica yo sitúo al comprador y vendedor en el mismo lugar, pero la mercancía están almacenadas en otro lugar. Entonces, el artículo 49 dice que las mercancías que ingresen al territorio nacional, ¿qué mercancía está ingresando? La mercancía extranjera. ¿De dónde está ingresando? En el caso acá, del almacén de ese en el país X, porque ambos están en el país Y. Dice, no es necesario que la venta tenga un lugar en un país de exportación preciso. Ojo, grábate esa palabra. No es necesario que la venta tenga lugar en un país de exportación preciso. Si el importador puede demostrar que la venta inmediata en cuestión se realizó con vistas a exportar la mercancía al país de importación, se afirmará entonces que solo las transacciones que impliquen una transferencia internacional efectiva puede utilizarse para valorar las mercancías con arreglo del método de valoración 1. Ya, esa es la respuesta. ¿Cuándo se cumple valoración? Cuando las mercancías ingresan a un país y son de naturaleza extranjera. Anota ese caso. Ese es uno de los casos que tienes que entender para que se cumpla valoración. Que las mercancías son extranjeras y que las mercancías extranjeras van a tributar. Ya te dije, se cumple la valoración a toda situación de tributación. Entonces la mercancía es extranjera, se va a cumplir su proceso de tributación. Sí, Jorge Acosta, porque tengo más casos más grandes y estos casos de análisis te permiten entender que si estás realizando una compra-venta, es muy necesario que hagas tu propio estudio logístico para que veas dónde puede saltar un posible problema o una observación. Sí, Jorge Soriano, sí, dice, el comprador B, como el vendedor S, se encuentra en el mismo país. El comprador compra una mercancía al vendedor que está aquí en el país, pero el vendedor tiene las mercancías almacenadas fuera de este país y los tiene almacenadas en el país de afuera llamado X. Ahora, yo le recuerdo que en el artículo 49, para que se cumpla una importación, se necesita que ingrese una mercancía. Dicha mercancía es extranjera. ¿Ingresa para qué? Para el consumo definitivo. ¿Cómo? Pagando los tributos. Por eso le pongo en el enunciado. No es necesario que la venta tenga lugar en un país de exportación preciso. Si el importador puede mostrar que la venta inmediata en cuestión se realizó
con vistas a exportar las mercancías al país de importación, se afirmará entonces que solo las transacciones que impliquen una transferencia internacional muy bien, Jorge Acosta, tiene que ser una mercancía exactamente extranjera, otro tipo de mercancía no. Ahora, pero puede ser una mercancía extranjera que ingresa al 70 y no por ello se cumple, no por ello se cumple valoración, sino que tiene que ser una mercancía cuya finalidad sea tributar. Entonces, ¿cuándo nace la valoración? Cuando las mercancías tributan, cuando las mercancías son presentadas a la aduana. Esa es la respuesta para este caso ya de análisis. ¿Ya? He hecho dos análisis y así haremos más análisis con todos los métodos que tengamos aquí. Bien. Sí. La condición es que la mercancía sea extranjera, pero que la mercancía pueda tributar desde la destinación. Usted compra algo, Jorge Acosta, lo presenta a la aduana e inmediatamente por la designación decide aplicar el código 10 porque tu valor de compra es mayor a $2.000 o 18 porque tu valor de compra es menor a $2.000. Entonces, lo más importante en la valoración es que la mercancía sea extranjera y pueda tributar. Si la mercancía no tributa, no aplica valoración, acuérdense. Todo lo que tiene valoración implica mercancía extranjera y el pago de los tributos. Esa es la condición para la valoración. Bien, a continuación veamos algunos elementos que vamos a tener que considerar en los ejercicios que van a venir más adelante o el análisis que vamos a hacer, ¿ya? De manera real. Quiere decir, hay que determinar qué añadimos y qué no vamos a añadir. Esto lo tienes en el documento, solo que yo acá lo he desagregado, ¿ya? Dice ahí, ¿qué se añade al método 1? Las comisiones de venta más los corretajes. Se añaden las prestaciones, los cánones y derechos de licencia, las remesas, productos de la reventa, los gastos de transporte, los gastos de carga y los gastos del seguro. Dice debajo, si estos no están incluidos en la factura comercial. ¿De acuerdo? Alguien me vende, pero me cobra una comisión, porque así lo impone el vendedor, entonces comisión de venta se suma, se coloca. Y si no lo está, y está en otra factura, se tiene que declarar para que suma el valor en aduanas. Ojo, vamos a poner ejercicio así más adelante, ¿ya? Siguiente, las prestaciones. ¿Cuáles son las prestaciones? ¿Se acuerdan? Las que son consumidas, las que son absorbidas, las que son parte de el proceso. Entonces, esas se deben incluir. También, ¿qué dice? Los gastos de transporte. ¿A qué se refiere con ello? Al flete. El flete. El flete que nos cobran se llama flete básico. El flete básico va en función del peso volumen en relación con las medidas que va a ocupar, o sea, con el volumen. Los gastos de carga, las mercancías sufren maniobras, manipulaciones. Entonces, dichos servicios, antes de que ingrese al territorio aduanero peruano, se consideran como parte del precio realmente pago por pagar. Y el gasto del seguro, o sea, adoptas una prima de seguro, adoptas el Incoter o la tabla porcentual. Pero, ¿qué se deduce? O sea, ¿qué se deduce acá? Dice en el problema siguiente, o sea, aquello que se debe sacar. Dice, los gastos de construcción, los costos de transporte ulterior a la importación. Quiere decir, si la mercancía ingresó al puerto del Callao y del puerto del Callao se cumple la determinación del Incoter DAT, pero esta es conducida porque de repente este puerto no tiene habilitado almacenaje y lo envían a Gambetta, entonces dice que hasta el aeropuerto, hasta el aeropuerto se cumplió. El resto de situaciones que se den posterior a ella, ulterior, como dice el problema, no se debe incluir y se deben deducir. Los tributos no forman parte del valor en aduanas. Los tributos son consecuencia de haber determinado la base imponible. Y los intereses tampoco son parte del valor en aduanas, sino es el costo del dinero por el préstamo. Entonces, esas se deducen, o sea, mejor dicho, no forman parte, se sacan y se queda solamente lo que se debe sumar al valor en aduanas.
Estos elementos los tienes ahí en el documento, yo los he agregado para recordarnos que algunos de estos elementos son parte del artículo número 8. Ahora, te muestro a continuación la disposición de lo que la aduana peruana exige. Sí, Sebastián. Diga. FC, disculpen que acá no le... Es factura comercial. Yo le he puesto en mis terminologías así criollas. Factura comercial. Bien. Lo que está a continuación yo se lo voy a enviar en PDF, creo que no lo he colocado. Esta parte. Esta parte que ve acá en pantalla es la parte más importante porque con esto es impositivo y obligatorio observar esto acá en Perú. Dice, ¿qué gastos son parte del FOB y qué gastos son parte del flete? Así lo dice claramente la norma. La norma acá, el Decreto Supremo 186-99 de valoración aduanera. Dice, en el FOB, el THC. El THC dice que es el pago que realiza por el servicio del manipuleo de contenedores efectuados en el país del embarque, o sea, en el país de la exportación. ¿Se debe sumar al FOB? Si se dio allá en el origen, sí. En el país de exportación, sí, se suma. Inland Freight o Pickup. Inland Freight. Flete interno en el país de exportación, desde el almacén del vendedor hasta el puerto del embarque. Pickup. Pago que realizas por el recojo de las mercancías en el almacén hasta el medio de transporte en el país del embarque. Entonces, inland es el flete por la movilización y el pick-up es el pago que realizamos. Si estos valores no se encuentran previstos en la factura comercial y están en otro documento, estos van a ser desagregados y adicionados al valor. Ahora, ¿qué es lo que obligatoriamente forma parte del flete? Dice la valoración peruana, el BAF, que es el pago que realizamos por concepto de ajuste de flete por incremento del precio del combustible. A ver, ¿por qué fue el aumento del flete a nivel internacional por el COVID? ¿Por qué se dio el incremento del flete en el transporte internacional durante el COVID? Si el crudo no había subido. La demanda, profesor. Muy bien, y las medidas sanitarias Sanitarias. disminuyeron la capacidad de volumen que teníamos y teníamos que tomar medidas de seguridad muy altas. Por tanto, no fue el combustible que nos cobraron, fueron las maniobras, fueron las disposiciones que todos los países hacían en las revisiones. O sea, todos esos recargos llegaron a costar el flete hasta $5,000, lo que costaba 1.800, 1.300, un flete de China llegó a valer hasta 5,000. Hasta ahora último, también sube el flete por la demanda y la temporada. Por eso la gente ahorita que está embarcando sus mercancías para diciembre, encuentran hasta 3 veces el valor del flete. 3 veces. ¿Cuál es entonces el tema? Que para llegar a diciembre no puedes comprar en esta fecha. Tienes que haberte anticipado por lo menos 2 a 3 meses. Y algunos dirán, ¿y la mercancía ya está en el mercado? Claro que sí, los chinos ya se han calendarizado con el Perú y saben en qué momento es el momento oportuno de vender antes de que se incremente el precio. Sí, casi siempre a medio año están produciendo por temporadas. Se producen de enero a mayo la producción y se empiezan a vender desde junio para las temporadas navideñas. Y incluso en preventa en China ya la puedes ir comprando desde abril y cuando salen en producción ya puedes pagarla para que sean transportadas. Entonces el BAF no fue lo que sube el flete, pero debes considerar las razones por las que sube un flete. Otro, el handling, pago que realiza por recibir los documentos del transporte en el destino. Muy bien, cuando se viene la mercancía y esta ha sido adquirida desde China, es muy conveniente entender que yo necesito los documentos del transporte para poder determinar los endoses y adicionalmente saber dónde me corresponde o corresponde pagar las empresas el denominado visto bueno. Handling es la transmisión de documentos que te lo cobran acá. El collect fee es el pago del flete que tú realizas por pagarlo en el destino. Ese es el peor error que puede realizar un importador de pagar su flete en el destino.
tienes que cerrarlo todo en origen, ¿ya? Porque los recargos, las maniobras y todos los sucesos que van a haber te va a salir demasiado caro. Además, algunos cobran barato el flete, pero te cobran los servicios en demasiado caro, ¿ya? Hay unas navieras que tienen esta peculiaridad acá en el país. Otro tema, el THC se vuelve a repetir, pero ya no se menciona en el FOB, se menciona en el flete. Y dice, únicamente cuando el servicio de manipuleo de contenedores se haya presentado durante un transbordo en un punto intermedio desde el punto de embarque y el punto de destino. ¿Cuándo pasa esto? Yo le decía a usted, por ejemplo, que lo más importante cuando uno va al puerto es preguntar los servicios que me van a recargar, qué me van a cobrar. Número dos, qué tipo de naves ingresan, porque necesitamos saber por la profundidad del mismo si estas naves pueden ingresar al puerto. Si no lo hacen, entonces la mercancía transborda y el transbordo te lo van a facturar a ti. Por eso que es importante determinar cuáles son las empresas que generalmente ingresan al Perú y cuáles son los tipos de naves que ingresan al Perú con las cargas directas de China, sobre todo esa. Bien, estos datos que ve acá son los que me servirán para hacer algunos ejercicios que vamos a ir agregando al problema. Ya será como los ejercicios de tributación donde aparecerán más elementos y usted va a tener que empezar a identificar y sumar o restar para ahora sí determinar más servicios al FOB o menos servicios al FOB que correspondan al flete y así vamos a tener que hallar el valor aduanas, ¿no? Este es uno. Y ahí he puesto la fecha del documento que salió por si acaso en el 29 del 10 del año 2012 y estamos en 2020 y esto no ha variado, ¿ya? Es un elemento importante que tienes que saber. Muchas cosas se mantienen y no cambian. Mismo Polistel, como dicen acá en el Perú. No cambia, que pasan los años queda igual, ¿ya? Esta es parte del procedimiento del Decreto Supremo 186 de valoración en el Perú para la SUNAT. Bien, si hasta acá hay alguna pregunta, me lo formula para pasar a la siguiente parte que se denomina los métodos secundarios. Profesor, una Sí, consulta. dígame. En el caso que traigamos una importación, dos productos distintos y el flete es general para los dos, ¿de qué manera vamos a, y el seguro también, no especifica, sino en forma general uno solo, ¿de qué manera podemos discriminarlos, separarlos? Porque en la DUA figura el flete por cada producto, ¿no? Sí, correcto. Sí. Eso se llama, cuando usted lleva el curso de liquidador aduanero, creo que así le llaman algunas instituciones, le van a enseñar a prorratear. Yo le dije a ustedes que iba a hacer un ejercicio pedagógico de prorrateo. Hay tres clases de prorrateo. El prorrateo al valor, con el valor FOB, el prorrateo del flete y el prorrateo del seguro por serie. Porque acuérdense que la serie es por producto. Entonces, se dice de manera pedagógica que si hay 4 mercancías y el valor del flete es 1000, tú lo repartes las cantidades proporcionalmente entre los 4 productos. A ver, digamos, ¿no? Si tienes 1000 y tienes 4 productos, ¿cuánto le corresponde a cada producto el flete? Si tienes 1000, ¿cuánto le corresponde el flete? Muy bien, correcto. Eso sería, ya, ese es pedagógico. Pero en la vida real, no solamente esa forma matemática incluye, hay que determinar otros elementos y las fórmulas, porque estamos hablando del flete total, del flete por serie, del valor de serie por cada producto. Entonces, estamos hablando de que el prorrateo conlleva poner otros elementos para obtener el real valor del flete o del valor FOB por cada uno. Sí, muy bien, no es dividirlo porque, pero esa forma es la parte pedagógica más sencilla porque en cierta manera la fórmula es multiplicar y dividir y sumar. Esa es la base de la aritmética en todo el proceso que hagamos en aduanas. Sumar, multiplicar y dividir es la base para entender los conceptos del prorrateo, ¿ya? Es lo importante. Ah, y el porcentaje, ¿ya? Son los 4 pilares de la matemática.
Si no manejan correctamente las funciones de multiplicar, dividir, sumar y el porcentaje, te van a ser complicados poder entender las fórmulas, porque las fórmulas no están dadas, las fórmulas se deducen. ¿Han visto la fórmula del PRPP? Ustedes han leído el documento, no dice la fórmula. Si leemos el documento de la Administración de Aduanas, tampoco está la fórmula, sino que hemos deducido, porque nos ha planteado así los MC, dice que el precio realmente pagado por pagar se le suma o resta el artículo octavo, pero se divide entre las 4 condiciones del artículo primero. Ya está. Esa es la fórmula de una factura comercial, una compra internacional. ¿Y cómo lo entendemos? Solo miren su formato B, casilla 8 y casilla 7 y ya han entendido dicha fórmula, que también la vamos a ver acá. ¿Listo? ¿Alguna otra consulta? Lo que ven en pantalla se lo voy a enviar para que lo tengan, porque con esto van a tener que aplicar siempre a sus ejercicios reales que tengan acá en valoración aduanera. ¿Alguna consulta, por favor? Algo que aclarar, porque voy a pasar al método número 2. Ya he terminado el método 1, ahora permítanme pasar al método 2 y analizar unos casitos que he creado para el método número 2. El método 2 tiene equivalencia con el código número 12, ¿ya? El código 12. El código de las mercancías de reposición de franquicia arancelaria. Busquen la palabra mercancías equivalente en el vocabulario de la Ley General de Aduanas y entonces eso es lo que vamos a analizar en este momento. ¿Alguna pregunta, por favor? Si no, para pasar a la siguiente análisis, que es el método, los métodos secundarios. Ya no estamos en método 1, pasaremos al método número 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Preguntas? ¿Todo claro? Entonces, voy a pasar a la siguiente diapositiva, que yo la denomino la métodos secundarios. Ya hemos terminado el primer método, ahora pasamos al segundo método, a los demás métodos, que es el método 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿ya? Son los métodos. Bien, permítanme entonces dejar de compartir la pantalla y pasar entonces a la siguiente. Vamos a compartir. Entonces, vamos a aplicar el segundo, ¿ya? Me confirma si lo puede visualizar para poder iniciar, ¿sí? Vamos a hablar aquí de los métodos secundarios, ¿ya? ¿Todavía no lo ve? Ya, vamos a esperar unos segundos para que lo pueda ver, ¿ya? Métodos secundarios. Acá se llama métodos Sí, secundarios. aprecio, profesor. Sí, bien, de acuerdo. Ya vamos a pasar a la carátula, entonces vamos a hablar de métodos secundarios. Quiere decir, vamos a tratar el método 2, el método 3, 4, 5, 6, ¿ya? Todos los demás métodos. Pero para esto, para entender los métodos, vamos a hacer una equivalencia. Le dije que si tiene a mano la ley de aduana, pueda leer o encontrar el significado de la palabra mercancías equivalentes en la ley de aduana, en el artículo número 2 de la Ley General de Aduanas. Es lo que aquí vamos a hacer. Vamos a identificar mercancías equivalentes. Entonces, cuando hablamos de mercancías equivalentes, vamos a empezar por la primera parte que se llama lo idéntico. Yo le pregunto a usted, ¿cómo define usted qué es una mercancía idéntica? Si te lo doy un ejemplo, si no, y si no me define, y si no me pone un ejemplo, que también es válido para poder entender. Algo parecido, parecido sería similar, Sebastián. Profesor, Sí, adelante. bueno, mercancías idénticas. Puede ser dos productos
físicamente lo podemos apreciar idénticas, pero son producidos con materia prima o insumos de diferente calidad, ¿no? Distintos. Ya. Bien, sí, está bien. ¿Algo más que quiera decir ahí? ¿Alguien más que quiera opinar, por favor? Le pongo un ejemplo. Muy bien, calidad, sí. Cuando hablamos de calidad, Jorge Soriano, ¿a qué se refiere usted? Porque la calidad es un elemento subjetivo, no es un elemento objetivo, son subjetivos. ¿A qué se refiere, Jorge Soriano? Muy bien, son muy parecidos, claro. Supongamos, podríamos comparar un Apple con un Samsung. Materia de fabricación, tela, claro. Si hablamos de productos y no de materias primas, Apple y Samsung, ¿se pueden ser mercancías idénticas? Sí, país de procedencia también, es claro, es considerado semejantes. Bueno, acá empleamos solamente dos términos, ¿sí? Idéntico o similar. Yo le pregunto, Apple, Samsung, ¿pueden ser mercancías idénticas? Similares, dicen, similares. A ver, ¿usted sabe quién produce Apple? Lo produce Samsung. Es una línea exclusiva que ha sido comprada y que Samsung es el que produce. Por eso dicen que el padre del Apple es Samsung, pero realmente quien tiene mayor prestigio es Apple. Unos elementos importantes que acaban de mencionar son los materiales, pero la calidad es un elemento subjetivo muy importante. Por tanto, sí, Lexus y Toyota, correcto, José Castillo. Quiere decir que cuando tú traes algo, tienes que entender que si traes algo de marca, puede ser comparado con otra marca, no necesariamente con la misma que tú tengas. Tiene que tener, según lo que dice la diapositiva, mercancías que sean iguales en todo, incluidas algunas características físicas como la calidad y el prestigio comercial. Adicionalmente dice, las pequeñas diferencias de aspecto no impedirán que se consideren como idénticas las mercancías que en todo lo demás se ajustan a dicha definición. Por eso, podemos comparar un Apple 5.5 contra un Google de 6.7. Si los procesadores corren a 5.5 GHz, cuya memoria RAM son de 32, de 156 y expandibles a 200 o hasta 1 tera, entonces, aunque uno sea pequeño y otro grande, las características intrínsecas son los que priman, independientemente del tamaño del color. Si las cámaras son 4K en vídeo, entonces va a ser. Por eso, cuando traes algo, tienes que darte la idea de que si estás trayendo algo por calidad, buscará el especialista algo de calidad y te puede comparar. El tamaño no es un problema, el color no. Comparamos las propiedades intrínsecas. Por eso que hablamos de mercancías idénticas. Veamos el cuadrito ilustrativo. Dice, iguales en todo, en características físicas internas. No me refiero a las externas. Las extrínsecas no cuentan, cuentan las intrínsecas. El prestigio comercial es uno de los elementos más importantes en las mercancías idénticas y sobre todo la calidad. Por eso es importante. Ahora Xiaomi está entre las mercancías idénticas. Xiaomi, el teléfono rechazado por miles aquí en Sudamérica, porque en Europa es un teléfono de valor. Aquí ya es un teléfono mercancía idéntica. El Oppo, que es un smartphone de China, uno de los primeros antes que Xiaomi y Huawei, entonces era el top, me acuerdo, era la marca pues en China. Cuando uno andaba con su Oppo, ¿no? Potente. Acá en Sudamérica 3.G, allá están 4.G, ahora están en 5 puntos. Las cámaras, pues habíamos de tres lentes. Un teléfono coreano con 8 lentes, ¿no? Un obturador de 5 a 7. Entonces, era la novedad. Pero lamentablemente, este teléfono tiene su propio sistema operativo tipo Nokia. Entonces, la hegemonía, el mercantilismo que tienen los procesadores
hizo que quedara en desfase. Por eso Xiaomi y Huawei entraron en Android. Y entonces eso fue uno de los elementos principales. Aunque ahora ya tiene Huawei su propio sistema operativo, que es muy interesante, un teléfono Huawei con su propio sistema operativo, y uno que ya trajo antes de que Donald Trump creara tanto conflicto de guerra de mercado bajo los intereses de Estados Unidos. Sí, por lo que pasó con Google, correcto. Google tiene su propio teléfono, los teléfonos Google son una maravilla. De manera personal tengo uno y le digo que es muy, muy eficiente, muy veloz. No tengo nada que envidiar a un Apple porque el teléfono no tiene memoria expandible, pero la capacidad de RAM y ROM es excelente. Y ni hay que hablar de los procesadores ni las memorias porque son de superiores a Deca-Core y no hablamos de una memoria menor a eso, ¿no? Entonces son mercancías idénticas. A eso quiero que entienda. Uno de los elementos importantes del método 2 es que las mercancías, ojo, idénticas se basan en los elementos intrínsecos y en el prestigio comercial. No importa el tamaño, sino lo que importa son las capacidades técnicas. Muy pocas personas en este país, yo noto que compran celulares por capacidades técnicas. Todo lo compran por marca. No importa que sea Apple, pero que no te funcione, la gente lo adquiere porque es como un estatus, ¿no? Es algo impositivo de la mente norteamericana ceñirse por las marcas. Algunas marcas ya no son el prestigio que eran antes. Hay nuevas marcas en el mercado internacional, nuevas empresas más potentes que otras. Dell era una marca despreciada y sin embargo se apuntó en el mercado. Ah, muy bien, perfecto, sí. Eso es bueno. Todo lo que estamos en comercio exterior y como los nuevos que están ingresando, debemos tener máquinas que nos identifiquen para poder trabajar. Uno que pueda, pues, realmente responder como un laptop, un smartphone. Es posible. Si no lo puedes comprar aquí porque acá es muy monopólico, entonces lo traerás tú mismo. La publicidad es el medio donde, pues, recoge lo que necesita recogerlo. Por eso que la mercancía debes grabarte esto. Si traes algo para ti, no escapas a los métodos. Lo idéntico te puede atrapar porque en otros países hay otras cosas que son de marca. Entonces tienes que entender ese aspecto que es muy, muy importante. Ahora, las pequeñas diferencias según esta imagen no es motivo para que no se deje de valorar. Color, etiqueta, tamaño no tiene nada que ver. Los estándares también son un margen para poder establecer que es idéntico, ¿ya? También en eso toma en cuenta. Veamos el método siguiente, lo similar, ¿ya? Lo similar es aquello cuyo prestigio comercial todavía no está acentuado en el mercado, pero que tiene una demanda por los bajos costos o precios que ofrecen el mercado. Un ejemplo, si tú vas a una tienda comercial y quieres comprarte un televisor LG 4K, pero tu bolsillo no llega a 4K, entonces tú volteas y las empresas chilenas tienen su propia marca, ¿no? Su propia marca de televisores que han traído, así como Uraoka tiene su propia marca. Entonces, ya hay otras marcas nuevas chinas que han ingresado acá al Perú, distraídas o distribuidas, no representadas necesariamente por estas empresas del sur, pero tienen. Entonces, una mercancía similar, más o menos, trata de alcanzar en alguna medida a las mercancías idénticas y por tanto se le denomina similar. Digámoslo técnicamente, desde la nomenclatura. Un sucedáneo es un similar y no es un idéntico. ¿Me dejo entender? Eco no es café, es negro, sí, está quemado, pero parece negrito. No, no es. Eso es cebada quemada químicamente. Eso no es café. El café sale de la planta del café. Entonces, eco, en términos de nomenclatura, se llama sucedáneo. En valoración, como no es clasificación, le decimos similares. Trata de grabar esta palabra en tu mente, ¿ya? Lo sucedáneo en nomenclatura, lo similar en valoración, es lo mismo. Ahí te vas a ayudar mucho a identificarlas. Veamos algunas características. Aunque no sean iguales en todo, dice, tienen características y composiciones semejantes. Recuerda el televisor Ricoh, ¿no? La marca Iraoka, son similares. Los que le permite cumplir las mismas funciones y ser comercialmente intercambiables. Habrán de considerarse, entre otros factores, su calidad y prestigio comercial y la existencia
de ellas como una marca comercial, ¿de acuerdo? Como marca comercial registrada. Y la OCA es una marca registrada. Veamos entonces en gráfico lo que es similar, ¿de acuerdo? Lo que es similar. ¿Y me alcanza el tiempo para un caso? Sí, sobra, no alcanza para un caso de estos. Ya. La mercancía similar es como lo sucedáneo. Las características físicas son parecidas y las composiciones son semejantes. Lo que pasa que lo intrínseco, su nivel es un poco menor. Es como decir que tú tengas una pantalla de 1080, una pantalla en resolución, y la otra marca tenga uno de 2580. O sea, 1080 a 2560 no alcanza, por ejemplo. Sí, es verdad, su posicionamiento por ahora, en el tiempo, ya cuando cobre un mayor prestigio y cree lo propio, o sea, no ensamble, sino que fabrique con elementos propios, producidos y patentados por ellos, entonces podrá subir un rango de idéntico, porque generalmente lo idéntico son aquellos que identifican sus propios productos porque han sido producidos y fabricados, ¿no? O sea, sus diseños les pertenecen, ¿no? Algunas cosas son ensambladas. Por eso que está abriendo ese mercado, pero todavía no llega al nivel, pero sí responde mejores a otras marcas que son de otras tiendas mexicanas, por ejemplo. Mira, que respondió un poco mejor. Ah, sí, es un elemento importante. Sí, eso pasa con las refrigeradoras, señora Costa. Por ejemplo, ¿no? Desapareció la National, desapareció Monabeco, Ingresa trataba de subsistir, murió Ingresa y quedó la otra marca, hay una marca, yo justo la tenía en la mente, que la veo que en Fose, que fue de la aduana. Mave, bueno, Mave fue la que compró a Ingresa la parte de la línea de la producción. Indurama, y hay otra marca también que es nacional. No me acuerdo, me está acordando porque la he visto esa empresa. Y estas son marcas pues que se están posicionando frente a aquellas desaparecidas. Sí, la marca Ingresa era muy buena, tuve la oportunidad de trabajar en la línea de producción para exportación de la línea de ellos. Era el remanente que reemplazaba pues a la famosa planta Morabeco acá en la base A8, acá en la Fawcett. Y iba a ser la línea de bandera, pero también como toda línea de bandera, por cosas del destino, quebró y desapareció. Bien, entonces lo similar. Veamos un ejemplo antes de terminar esta sesión y vamos a poner un ejemplito claro, ¿ya? Acuérdese de lo que es idéntico y similar. Ahora vamos a ver un caso práctico, ¿ya? Vamos a ver un caso práctico y voy a pasar al caso práctico para que consideremos. Ya, vamos a pasar al caso práctico. Ya, vamos al caso práctico. Identifica si es idéntico o es similar lo que te pongo a continuación, ¿ya? Identifica si es idéntico o similar. Dice. Chapas de acero. Chapas de acero de composición química, dimensiones y acabados idénticos, importada para diferentes fines, para carrocería de automóviles y revestimiento de hornos. La pregunta, porque tiene dos connotaciones. Una parte de la línea se va para carrocería de automóviles y otra para el revestimiento de hornos. Y la pregunta es, ¿estas chapas de acero pueden ser clasificadas en la valoración como mercancías similares o idénticas? Lea bien el enunciado para que me pueda dar una respuesta. Ya, Marta me dice son similares. Bien. Otros, por favor. Sebastián dice que son idénticos, ya, muy bien. Los demás, por favor. Ahora vamos a analizar la respuesta de esta José Castillo, ya, de acuerdo, José, similares. Jorge Acosta, similares. Ya. Vamos, otra opinión más, por favor. Otras opiniones más.
Entonces, vamos a analizar, hay que tener en cuenta lo principal de esta situación es determinar, habíamos concluido que lo idéntico conserva lo más importante que es el prestigio y la calidad, calidad y prestigio, y que las características intrínsecas son las mismas. En este caso, el elemento a analizar es cumple las características iguales, aunque las condiciones en las que se van a cumplir sean áreas diferentes. La materia prima es la misma para la aplicación en carrocería como en el revestimiento de hornos. Quiere decir que se vendrían elementos con este tipo de material para carrocería y revestimiento, aunque son distintos, van a ser valorados bajo el método 2 por contener el elemento principal de lo intrínseco en la materia o composición, en la calidad y en el elemento subjetivo del prestigio comercial, porque hay determinados elementos cuyos prestigios se determinan. Ahora, vayamos hacia atrás, determinando por qué lo clasificamos en la mercancía de tipo idéntico. ¿Cómo determinar lo idéntico? ¿Cómo se halla la determinación de lo idéntico y similar? En el valor en aduana se toma en cuenta 4 aspectos importantes. Primero, son vendidas para la exportación al mismo país de importación. Esto fue traído, ojo, esto fue traído adicionalmente por una misma empresa, por una misma empresa. Número 2, la función en la que van a cumplir independientemente no le quita nada a dicho elemento porque la composición sigue siendo la misma. La misma. Ahora, segunda parte de acá, exportadas en el mismo momento o en un momento aproximado. ¿Se acuerdan que yo le pedía que ustedes pudiesen recordar o asociar por qué le decíamos idéntico o similar? ¿Se acuerdan? Yo le dije, ¿cuándo significa en un mismo momento? ¿Cuándo significa que aplique o un momento aproximado? Me quedan 3 minutillos, se lo voy a explicar de manera práctica. A ver, supongamos, ¿ustedes creen que cuando usted está importando su mercancía acá al Perú, usted cree que es el único producto en ese día que va a ingresar? O sea, si usted compra, por ejemplo, tapas, no, correcto, no, no es el único. En un día, en la nave, pueden aterrizar, perdón, pueden descargar aproximadamente 10.000, 30.000 a 40.000 productos por nave. ¿Y usted cree que solamente ingresa un solo barco en todo el día, en las 24 horas en el Perú? No, 30, 40. Es casi el 99% de probabilidad que el mismo producto haya llegado, pero con otro comprador, ya sea del mismo país o incluso del mismo proveedor, e incluso de distinto país, sea que tú lo traes de China y él lo traes de Estados Unidos, pero como es el mismo vendedor hacia los mismos compradores, la única diferencia marcada sería el país de adquisición. Por eso, es el mismo momento. ¿Y cuál es el momento aproximado? Ve tomando nota porque te pedí que pudieras recordar este tema que habíamos hecho de decirte el mismo momento o un aproximado, las palabras claves para entender entonces esta situación. ¿Cuál sería el momento aproximado? ¿A qué creen que la OMC refiere el denominado el momento aproximado? ¿A qué cree que refiere? Ya para terminar esta parte. Me queda un minutillo. A ver, le planteo. ¿Habrá una diferencia entre una carga que llega hoy día, suya, y la que llega en una semana? ¿Habrá alguna diferencia entre la carga que llega hoy y la que llega en una semana, siendo el mismo producto?
Mismas condiciones anteriores. Mismo país, misma mercancía, misma nave, diferentes cantidades. La aduana considera que para poder comparar, los tiempos son importantes. Quiere decir que la aduana, si se encuentra dentro del mes, es el momento aproximado. ¿Por qué? Porque tomamos como indicio de los elementos. Es la misma mercancía, el mismo país, el mismo proveedor, diferentes cantidades. Por tanto, está en el momento aproximado. Se considera este término, según la OMC, hasta 3 meses antes o 3 meses posteriores. Acuérdate, 3 meses antes, 3 meses posteriores, ¿ya? Y ese es el momento aproximado. Ahora dice debajo, ajustes en el nivel comercial y cantidades no son un elemento determinante para no valorar. ¿De acuerdo? Yo puedo valorar a un detallista con un minorista porque en el detalle del minorista tiene algo del detallista y así se puede comparar. Pero mayorista con minorista no se puede comparar por el tema de la cantidad. Pero mayorista contra otro detallista sí se puede porque los detallistas compran por cantidades. Y parte final, se utilizará el valor de transacción más bajo. Ya, esto dice la OMC, la aduana no cumple esto, ¿ya? La aduana nunca toma el valor más bajo, sino que de 3 valores que tienen el sistema de verificación de precio, tomará siempre el mayor. Por eso, cuando te valoren, no es el valor más bajo, tomará el valor de referencia más alto del mismo momento o uno aproximado. Si te costó 10, encuentra 20, te valora con 20. Y te dice la DAN, por si acaso. Tú tienes que desvirtuar encontrando el valor más bajo en tu propio análisis de inteligencia de comercial para desvirtuar este tema de la SUNAT, ¿ya? Es un tema que se revisa siempre en los casos de tribunal porque la aduana viene siempre cumpliendo este método hace muchos, muchos años. Bien, me quedo acá, que seguiré haciendo otro tipo de así ejercicios de análisis como este, de métodos similares, idénticos y PRPP de nuevo, ¿ya? Bien, voy a ver la asistencia con ustedes antes de retirarme, ¿sí? Por favor, tengo en lista a Jorge Acosta, gracias Jorge Acosta, nos vemos mañana. Esta mañana, profesor. José Castillo, muchas gracias, nos vemos mañana. José Soriano, Ana, Sebastián, Marta y Cecilia. Alguien que no esté, por favor, en lista, que se mencione. Buenas noches, Jorge Soriano. Gracias. Hasta mañana, Marta. José Castillo, hasta mañana. Sebastián, hasta mañana. Camila. Ah, verdad, Camila. Muy buenas noches, Camila. Gracias. Gracias. Muy buenas noches, Marta. Gracias. Nos vemos el día de mañana.